Bienvenidos a nuestro canal, donde cada día nos sumergimos en el fascinante mundo de estas dos superestrellas. Hoy vamos a desgranar un momento que ha hecho temblar los corazones de los fans alrededor del mundo, un instante cargado de emoción, de tensión, y sobre todo, de una química innegable. Sí, hablamos de ese supuesto abrazo de Kana Demet tras un llanto emotivo. ¿Real? ¿Fantasía? ¿Un montaje más de las redes? No se muevan. Porque vamos a analizarlo todo, desde la fuente original hasta las reacciones más apasionadas. Pero antes de meternos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero recordarles que si les gusta estar al día de todas las novedades sobre Kan, sobre Demet, sobre sus proyectos individuales, sobre sus posibles reencuentros, y sobre todo lo que rodea a este universo turco que tanto nos apasiona, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos sorpresas preparadas, análisis exclusivos y mucho más. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman reacciona abraza a Demet ante todos tras su emotivo llanto. Este título por sí solo, ya es un cebo irresistible para cualquier fan que haya seguido la historia de Kan y Demet desde que nos enamoraron en Erkencikus. La serie terminó, sí, pero el eco de su amor sigue resonando con fuerza. La pregunta del millón es, ¿de dónde sale esta información? ¿Existe realmente este abrazo? ¿En qué contexto se produjo? Y lo más importante, ¿hay alguna prueba visual que lo respalde? Como saben, la relación entre Kan y Demet ha sido objeto de incontables rumores, especulaciones y titulares. Desde el principio su química en pantalla fue tan palpable que muchos creyeron que su amor trascendió la ficción. Hubo momentos de cercanía, de complicidad, de miradas que lo decían todo. Pero también hubo rumores de peleas, de distanciamiento, de celos, y de proyectos separados. La verdad es que a día de hoy, la naturaleza real de su relación sigue siendo un misterio. Un misterio que, como ocurre con todas las grandes historias de amor del mundo del espectáculo, se alimenta de la incertidumbre, de los gestos ambiguos y de la constante especulación. Es un juego al que ambos, consciente o inconscientemente, han contribuido a lo largo de los años. Por eso, cuando un título como este aparece, la prudencia es fundamental. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y creer a ciegas en cualquier noticia que alimente nuestras esperanzas. Pero es importante ser críticos y analizar la información con objetividad. En el mundo actual, dominado por las redes sociales y la inmediatez de la información, es más crucial que nunca verificar las fuentes y no dar por sentado todo lo que leemos. Las noticias falsas o fake news se propagan a la velocidad de la luz, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido ser cautelosos y buscar la verdad. Tras investigar a fondo y buscar en las fuentes más fiables, podemos decir con certeza que no hay evidencia concreta de que este abrazo haya ocurrido. No hay fotos, no hay vídeos, no hay testimonios directos que lo confirmen. La mayoría de las publicaciones que circulan por Internet sobre este tema se basan en rumores, en especulaciones, o en noticias antiguas que han sido reinterpretadas y sacadas de contexto. Hemos rastreado los principales portales de noticias turcos, hemos revisado los perfiles de redes sociales de ambos actores y de sus respectivos equipos de prensa, y no hemos encontrado ninguna mención a este supuesto abrazo. Es muy común que los fans, en su afán por ver a Kan y Demet juntos de nuevo, recurran a la edición de fotos y vídeos para crear montajes que alimenten sus fantasías. Incluso hay cuentas dedicadas exclusivamente a esto, que se dedican a crear contenido falso para generar interacción y atraer seguidores. No estamos diciendo que esto sea necesariamente algo malo, siempre y cuando se aclare que se trata de ficción. El problema es cuando este tipo de contenido se presenta como real, y se difunde como una noticia verídica. Es una línea muy fina entre la creatividad y el engaño, y es importante que los creadores de contenido sean conscientes de la responsabilidad que conlleva manejar las emociones de los fans. En este caso concreto, es probable que el título Can Yaman reacciona abraza a Demet ante todos tras su emotivo llanto se refiera a algún evento pasado, posiblemente a alguna escena de la serie Erkencikus que haya sido malinterpretada, o a algún momento fuera de cámaras que haya sido sacado de contexto. También es posible que se trate simplemente de un invento para generar clics y visitas. Esta práctica, conocida como *clickbait*, es lamentablemente común en el mundo del periodismo digital, y consiste en utilizar titulares llamativos y sensacionalistas para atraer a los usuarios a hacer clic en un enlace, aunque el contenido real no se corresponda con lo prometido.
Pero ¿por qué este tema sigue generando tanta expectación? ¿Qué tiene la relación entre Khan y Demet que nos sigue fascinando a pesar de los años? Creemos que la respuesta está en la química innegable que tenían en pantalla. Su interpretación de Candy Beat y Sanne Maiden fue tan convincente que muchos no pudimos evitar creer que su amor era real. Además, ambos son personalidades muy atractivas y carismáticas, con una gran base de fans en todo el mundo. Su popularidad individual, sumada a la magia que crearon juntos en Erkencikus, ha hecho que su historia siga viva en el corazón de muchos. La serie, con su trama romántica y sus escenarios idílicos, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Khan y Demet a la fama internacional. Su éxito no se limitó a Turquía, sino que se extendió por toda Latinoamérica, Europa y otros países, creando una legión de fans incondicionales que sueñan con verlos juntos de nuevo. También es cierto que a lo largo de los años, ambos han alimentado de alguna manera las especulaciones sobre su relación. Han compartido fotos y vídeos en redes sociales que han sido interpretados como mensajes subliminales, han dado entrevistas en las que han hablado el uno del otro con cierta ambigüedad, y han coincidido en eventos públicos que han desatado todo tipo de rumores. Quizás de manera intencionada, quizás no, han sabido jugar con la ambigüedad y mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Sin embargo, es importante recordar que ambos son profesionales, y que tienen derecho a mantener su vida privada al margen de su trabajo. No podemos exigirles que nos cuenten detalles íntimos de su relación, ni podemos obligarlos a estar juntos si ellos no quieren. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos individuales. El acoso a las celebridades en busca de información personal es un problema creciente, y es fundamental recordar que tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. En el caso de Demet Özdemir, la hemos visto triunfar en otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Está casada y aparentemente feliz, por lo que cualquier rumor sobre un posible reencuentro amoroso con Can Yaman es infundado e irrespetuoso. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente, capaz de construir una carrera exitosa por sus propios méritos. Su matrimonio es una prueba de que ha encontrado la felicidad en su vida personal, y es importante respetar su decisión y no alimentar falsas esperanzas basadas en fantasías. Por su parte, Can Yaman también ha seguido adelante con su carrera, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos internacionales. Ha demostrado ser un actor talentoso y un hombre comprometido con causas sociales. Can ha sabido reinventarse y expandir su carrera más allá de Turquía, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Su compromiso con causas sociales, como la defensa de los derechos de los animales y el apoyo a organizaciones benéficas, demuestra que es una persona con valores y un corazón generoso. Por lo tanto, volviendo al título inicial, Can Yaman abraza a Demet ante todos tras su emotivo llanto, podemos concluir que se trata de una noticia falsa o, en el mejor de los casos, de una interpretación errónea de algún evento pasado. No hay pruebas que respalden la veracidad de esta información, y es importante ser críticos y no dejarse llevar por la emoción. Es un ejemplo claro de cómo la información falsa puede manipular nuestras emociones y generar falsas expectativas. Es comprensible que muchos fans sigan soñando con un reencuentro entre Can y Demet, pero es importante recordar que la realidad es diferente a la ficción. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y merecen respeto y comprensión. Debemos separar la fantasía de la realidad y recordar que son personas reales con vidas propias, y no personajes de una telenovela. Entonces, para resumir, analizado el título, investigado las fuentes, y contrastado la información, llegamos a la conclusión de que este supuesto abrazo de Can a Demet tras un llanto emotivo, es muy probablemente un bulo. No hay evidencias que lo respalden, y es importante no dejarse llevar por la emoción y la fantasía. Recordemos que aunque nos encante soñar con la magia de Erkencikus, la realidad es que Can y Demet han seguido caminos separados, y merecen respeto en sus decisiones. Es fundamental ser responsables con la información que consumimos y compartimos, y no contribuir a la difusión de noticias falsas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. No olviden que nuestro objetivo es ofrecerles información veraz y contrastada, para que puedan disfrutar al máximo del mundo de las novelas turcas y de sus estrellas favoritas. Queremos ser un canal de confianza donde puedan encontrar información precisa y análisis objetivos sobre sus actores y series favoritas. Ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Creen que algún día veremos a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Una película de acción? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus ideas. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por las novelas turcas y debatir sobre los temas que nos interesan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el amor, aunque sea en la ficción. Y recuerden, no crean todo lo que ven en Internet. Sean críticos, investiguen y contrasten la información antes de compartirla. Hasta la próxima.